Muy buenas a todos, acabamos de acabar ahora la reunión de iglesia y os hemos echado de menos a los que no habéis podido venir. Y bueno, espero que podáis venir las siguientes semanas y que podamos vernos más a menudo. Y bueno, ahora os dejaremos la predi, que ha sido muy guay y que lo disfrutéis mucho. Adeu. ¿Me acompañáis, si tenéis vuestras Biblias, a Marcos 5, versículos? Vamos a leer una historia, son unos cuantos versículos. Creo que es una historia que nunca habréis leído o nunca os habrán compartido de ella, pero allá vamos una vez más, si nos lo pide Jesús. Dice Marcos 5, versículos del 21 al 43. Dice: Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, y se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva». Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud que la apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba cada vez de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, y pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron los discípulos, y aún así preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree nada más». No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y que daba grandes alaridos. Entró y les dijo: «¿Por qué armáis tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro, y él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Una historia nueva, ¿verdad?, que nunca la habéis leído. Vamos a orar y vamos a compartir. Jesús, gracias por esta mañana, gracias por el regalo de volver a compartir juntos en persona, Señor. Cuánto echaba de menos adorar en comunidad, adorar juntos con mis hermanos, Señor. Cuánto echaba de menos a nuestros padres espirituales, Señor, a los que han corrido mucha carrera antes que nosotros, Señor. Cuánto echaba de menos compartir juntos, Señor. Y yo te pido que en esta mañana me des sencillez de palabra, me des dirección, Señor, que seas tú hablando, no yo ni mis ideas, Señor, sino que juntos podamos colaborar con el Espíritu Santo, avanzar a su ritmo. Queremos, Señor, que nuestra vida crezca y se siembre lo que tú quieres sembrar, lo que tú quieres trabajar este año en nuestras vidas, Señor. Lo que tú quieres hacer en nosotros para que cumplamos tu llamado, la visión y el trabajo por hacer. Señor, equípanos, prepáranos en este año. Da igual la edad que tengamos, Señor. Prepáranos en este año para hacer tu llamado, tu visión y el trabajo pendientes, Señor. Estamos dispuestos, Señor. No queremos ser una iglesia consumista. No queremos hacer enramadas en este sitio, Señor. Hacer de este lugar un templo y venir aquí a hacer una Babel nueva en Santa Coloma. Señor, queremos que este sea una fortaleza en el que nos preparamos, en el que somos trabajados por el Espíritu Santo para ir y hacer tu voluntad
allá afuera, Señor. Por eso nos disponemos, te entregamos nuestro corazón. Quita lo que tengas que quitar, pon lo que tengas que poner, que se haga tu voluntad y no la nuestra, que venga tu reino, Jesús, aquí en la tierra, y que tus hijos brillen como deben brillar, Señor, con la luz de Jesús en ellos. Te queremos, estamos aquí por ti, te damos toda la gloria, te damos todo el reconocimiento, Señor. Tuyo es todo esto, este templo, las luces, todo lo que puede haber aquí, Señor, es para ti, para tu gloria, que sirva para hacer crecer el reino de los cielos, Señor. Que no estemos acomodados, sino que estemos entrenándonos en un sitio mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia nos habla de 3 personas. Luego compartiremos qué 3 personas. Pero 3 personas que comparten un mismo carácter por diferentes situaciones, por diferentes razones, pero hay algo que están experimentando que les lleva a marcar la diferencia. Y quiero, en unos segundos, quiero que mires una palabra, ¿vale? Quiero que la miremos fijamente, que no pierdas detalle, que no la dejemos escapar, porque después de un tiempo de oración, después de tiempo de buscar en la palabra, de estar orando, tengo la convicción de que esto es lo que Dios quiere sembrar en nuestras vidas este año. Da igual la edad que tengamos. A lo mejor algunos dicen, bueno, yo ya estoy al final de la carrera, yo ya estoy al final de mi recorrido, pero da igual. Aún hay cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Hasta que no suena el gong final, no hemos terminado nuestro trabajo aquí en la tierra. Y tengo la convicción de que esto es lo que Dios quiere sembrar en nosotros para marcar la diferencia entre la tibieza y el fuego, entre la falta de fruto, la esterilidad y el fruto, entre la incredulidad y la fe. Y quiero que estemos preparados. ¿Queréis ver qué palabra es? ¿Queréis ver? Vale, ponla. Adelante. ¿La leemos juntos? 1, 2 y 3. Valentía. ¿Lo decimos otra vez? 1, 2 y 3. Valentía. Este es un año en el que tenemos que crecer en valentía. Si hay algo que necesitamos es ser valientes para poner en práctica lo que está escrito aquí en la palabra. Y este es un año en el que no todos los mensajes van a ir sobre valentía, ¿vale? No vamos a rayar el tema, pero sí que en todo lo que hacemos, en todo lo que enseñamos, en nuestra obediencia a la palabra, que ejerzamos valentía. Y iremos comentando esta pequeña historia que conocemos todos, porque es una historia de hombres y mujeres valientes. Y quiero que puedas apuntar, si estás tomando notas, o que podamos anotar, este año voy a crecer en valentía. Voy a ser más valiente. No sé si entendemos lo que significa ser valiente, porque hay veces que cada uno puede entender diferentes cosas. Y yo quiero darle un significado muy concreto. Lo he buscado en diferentes diccionarios, en diferentes páginas, y he encontrado algunas definiciones que me ayudan. Dice, la valentía es la actitud y determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. La actitud con la cual respondemos a situaciones de peligro, miedo o riesgo. Es una virtud del ser humano que le impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo, a pesar del temor por las dificultades y los riesgos que tiene que enfrentar. A pesar de los riesgos, a pesar de las dificultades, se sobrepone a esas cosas y sigue obedeciendo, sigue teniendo una reacción a eso. Otra definición decía, es una fuerza interior. No, bueno, habla de fuerza, pero nosotros sabemos de dónde viene nuestra fuerza, pero dice aquí, es una fuerza interior que poseen los individuos a fin de responder ante una situación que implique afrontar miedos o riesgos. Todas las definiciones de diferentes lugares no solo se refiere a enfrentar un peligro o un riesgo, sino que también es reaccionar, luchar y vencer los miedos que cada uno tiene. A veces el peligro es real, está fuera, pero a veces lo que tenemos que vencer está aquí dentro. Un miedo personal que tenemos a enfrentar dificultades, rechazos, riesgos a que posiblemente salga mal, y tenemos miedo, y ese miedo a veces nos mantiene en una vida de desobediencia, porque por miedo tenemos miedo no llegamos a disfrutar o a obedecer
o a ejercer el llamado que Dios tiene para nosotros. A veces el miedo puede ser terrible. Y quiero escribir una frase que he encontrado de Nelson Mandela. Será de las pocas veces en mi vida que me veas mencionar a este hombre. Nelson Mandela, porque yo no suelo hacer esto, pero lo he encontrado y me ha gustado mucho. Dice, la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. No es la ausencia de miedo, sino triunfar sobre tu miedo. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que lo conquista. El que tiene miedo y lo supera. Y tiene razones, motivos, tiene algo delante que le impulsa a pelear por vencer ese miedo y ir a algo más. Nos metemos ya en la historia que hemos leído antes. Algo que te impulsa a ser valiente, a pesar de los riesgos, a pesar de las dificultades, a pesar de los temores. Pero por alguna razón lo haces. En otras circunstancias no lo harías. Pero en esta ejerces valentía porque hay razones para hacerlo. Porque hay personas que están necesitando que tú seas valiente. Y eso es algo increíble. Es superar mis emociones para luchar por algo que merece la pena. Y muchas veces pensamos que el valiente es el que no siente miedo, pero no es el que no lo siente, sino el que se conforma a él. No lo acepta, no se limita, sino que lo enfrenta. Iglesia, ¿cuántas cosas hemos perdido por temor? ¿Cuántas cosas, cuántas oportunidades hemos perdido por miedo? Por miedo al rechazo, por miedo a diferentes cosas. Y otra pregunta es, ¿y cuánto daríamos por volver a esos momentos para tener una segunda oportunidad y hacer algo distinto? ¿Cuánto daríamos al final? Y vosotros, algunos de vosotros que ya estáis con edad avanzada, ¿no? Al final de vuestros caminos, de la etapa de la vida, y miramos atrás y diría, ¿por qué no fui más valiente en esa época? ¿Cuánto daríamos por haber sido valientes en situaciones donde tendríamos que haberlo sido? Otros años hemos perdido oportunidades. Otros años nos hemos callado cuando debíamos hablar. No nos hemos arriesgado donde valía la pena hacerlo. Pero este año no. Y no sé si... Sé que esto es de otros estilos de iglesia, pero hoy sentía que era importante hacerlo. Repite conmigo. Este año no. Este año no. Otros años sí. Otros años sí. Pero este año no. Pero este año no. Porque este año voy a crecer en valentía. Porque este año voy a crecer en valentía. Es importante que lo asumamos, no solo lo escuchamos, siempre estamos acostumbrados a escuchar mensajes. Y este año no es un año de escuchar, es de escuchar obviamente, pero es de poner en práctica, de ser valientes donde no lo hemos sido antes, de poder hacer frente a esos miedos personales. ¿Cuánta gente dice, yo no tengo el don de evangelizar? No, yo no me atrevo, no soy bueno hablando en público, o no me atrevo a hacer esto o a hacer esto otro. Que este año podamos orar, Señor, ayúdanos a crecer en valentía. Ayúdanos a ser valientes, a no conformarnos a la falta de fruto, a la falta de conversiones, a la falta de que personas a nuestro alrededor no te conozcan. Basta ya, quiero ser valiente, Señor. Porque la historia de la Biblia, de los grandes hombres de fe de la Biblia, son historias de valentía. De valentía. De hombres y mujeres que estaban solos en muchas circunstancias, pero decidieron ser valientes y ir hacia adelante. Si no es, y os pregunto, y muchos de vosotros que ya pasáis 70, 80, algunos 90 años, si no es este año, ¿cuándo? Si no es este año, ¿cuándo? Si algo nos ha enseñado el COVID es que no sabes cuándo será tu último año. No sabes qué va a pasar. ¿Quién tiene el control de las cosas? ¿Quién puede controlar que a la salida de aquí pues tal vez podamos contagiarnos del COVID? Y quién sabe, si no es este año, ¿cuándo va a ser el momento? Alguien me decía, hablábamos de una persona mayor que está teniendo cada vez menos filtros y dice lo que piensa tal cual lo piensa. Y hablábamos de esto. Y el hombre con el que lo comentaba me dice, claro, dice, si no dice lo que piensa, ¿cuándo lo va a hacer? Si ya es mayor. Nos pasamos la vida poniendo filtros y queriendo, reducir lo que realmente queremos decir. Si no es hoy, ¿cuándo? Si no es este año, ¿cuándo vamos a crecer en valentía? ¿Cuándo vamos a marcar la diferencia? Y a veces esperamos, no, cuando tengamos la iglesia montada, no, cuando haya más jóvenes, no, cuando haya...
Y el día de ser valientes es ahora. ¿Cuántos años más tendrás para ser valiente o para servir a Dios? Y el objetivo del mensaje de hoy es que recibamos inspiración en la palabra de Dios y el Espíritu Santo para hacer frente a nuestros miedos y obedecer el llamado de Dios ante toda circunstancia. Tengo miedo de pasarme del tiempo que hemos previsto, pero es importante que asumamos esto. Vamos a sembrar en nuestros corazones valentía, que sea nuestra oración constante. Señor, no quiero perder oportunidades. Voy a arriesgarme a enfrentar situaciones que en otras ocasiones no habría hecho. Pensamos en la mujer de flujo de sangre. Creo que todos conocéis la historia. Pensamos en Jairo, en su hija muriéndose. Pues vamos a arriesgarnos en situaciones que en otras ocasiones no lo habríamos hecho, a decir lo que es necesario, aunque tenga que perder algo por hacerlo. A veces decir la verdad, a veces ser valiente y confrontar un pecado tal vez te puede hacer perder amistades, te puede hacer perder beneficios, pero qué paz al saber que tú has hecho lo que tenías que hacer. Qué paz al saber que tu parte está resuelta. Yo he sido fiel al Señor, he dicho lo que tenía que decir, he compartido lo que tenía que compartir. Voy a enfrentar mis gigantes como nunca antes. Voy a aprovechar oportunidades para compartir el Evangelio que antes no habría hecho. Voy a presentar batallas contra los pecados más grandes de mi vida, contra aquellos que nunca he conseguido superar. Señor, dame la valentía para enfrentar esos pecados. Voy a decir basta ya ante situaciones injustas, porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Escrito está, hay cosas que no nos pertenecen, y una de ellas es el miedo, una de ellas es el temor. No a tener miedo de que si viene un coche te atropelle, eso claro que sí. Me refiero a ese temor que te esclaviza y que no te deja poner en práctica lo que Dios te dice constantemente que es para nosotros. Y vale la pena luchar por nuestra vida y las de los que nos rodean. Y 3 personas en esta historia nos ayudan. Nos dan 3 motivos, 3 razones para ser valientes. ¿De dónde sacaron la fuerza esta gente? ¿De dónde sacó la fuerza esta mujer rechazada por su situación? La mujer ¿de dónde sacaron la fuerza? El padre de Jairo, el padre de Jairo, ¿no? El padre de la chica. ¿Con qué valentía? ¿Cuánto tiene que perder? Ahora hablaremos de ello. ¿En qué se apoyaron para seguir adelante estas 3 personas? Os presento a la primera. Ya la conocéis probablemente. Una mujer. No sabemos la edad, pero sí que durante 12 años había tenido o padecido flujo de sangre, un tipo de hemorragia parecida a la menstruación, pero que no tiene que ver con la menstruación, es constante. Y que eso la ponía en una situación de impureza delante de los judíos, del pueblo de Dios, con lo cual esa mujer tenía que estar excluida, apartada. Todo el que tocaba lo que ella tocaba quedaba impuro como ella. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se apartaba. Era una mujer que durante 12 años vivía en exclusión, en desesperación, había gastado todo su dinero en médicos y no mejoraba, solo iba de mal en peor. Y de repente ve que Jesús pasa por allí. De repente ha escuchado hablar de Jesús y ve que Jesús está pasando por allí. Pero Jesús no va solo, va con una multitud de personas. Y ella tiene que estar excluida. Ella tiene que estar apartada de las multitudes para no contaminarlas con su situación. Y asume un peligro. Si la descubren, como mínimo violencia, rechazo, posiblemente la muerte. Si descubren su situación, si descubren que ella es impura y está en medio de una gran multitud de personas, provocando que todos los demás puedan ser impuros como ella, por esa situación, si la descubren, es peligro de muerte. Yo me lo pensaría 2 veces antes de acercarme a Jesús, porque si sale bien, sale muy bien. Si sale mal, no es solo haberme acercado a Jesús, es que tal vez me va la vida en ello. Es una situación muy difícil. Era peligroso acercarse a una multitud y que descubrieran su enfermedad, pero esta mujer tenía un pensamiento en su mente que la impulsaba, que le daba fuerza y que no dejó que se estuviera quieta. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Lo sabéis? Si solo tocar su manto, seré sana. Ella había escuchado testimonios, ella había escuchado historias, ella había escuchado de otras personas que habían sido sanas antes que ella probablemente.
y dijo, si solo tocare su manto, seré sana, si solo lo tocare. La valentía de esta mujer se fundamentó, y esa es la primera cosa que quiero que apuntemos, valentía por fe. Por fe. La valentía de esta mujer se fundamentó en su fe, en una promesa, en una convicción, en una certeza de algo que todavía no ha pasado, pero ella sabía que pasaría. ¿Cuántos testimonios tenemos de gente que por la fe han vivido grandes cosas en la palabra antes que nosotros? ¿Cuántas promesas tenemos en la palabra? Vamos rápido un momento a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Versículos 32 y 34, dice: me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que incluso por la resurrección recobraron a sus muertos. Gente de fe, gente que por la fe, gracias a la fe que protegía sus corazones, fueron valientes, hicieron grandes hazañas. Las grandes historias de fe de la Biblia son grandes historias de valentía fundamentada en la fe. Promesas, convicciones, palabras que Dios ha dicho, y ellos tienen la convicción, Dios ha dicho esto, esta es la promesa de Dios, seguimos adelante. ¿Fue fácil? ¿Fue fácil para Daniel meterse en el foso de los leones? ¿Fue fácil para Moisés sacar al pueblo de Egipto, el tema de las plagas, enfrentarse a Faraón, cruzar el Mar Rojo? ¿Fue fácil para todos los de Hebreos 11 sus situaciones? Por la fe fueron valientes. Su fe fundamentaba su valentía. ¿Fue fácil? No. ¿Sabían cómo iba a acabar la historia? No sabían tampoco. Simplemente sabían, y esto para mí ha sido importante, simplemente sabían que era mejor morir luchando por algo que vale la pena vivir, que vivir sabiendo que tuviste una oportunidad y nunca la aprovechaste. Es mejor morirte intentándolo. Es mejor morir luchando por algo que vale la pena. Que vale la pena vivir, valía la pena para esta mujer, por fe, acercarse a Jesús y ser valiente, superando todo riesgo a que la descubrieran, que vivir sabiendo que tuvo una oportunidad de acercarse a Jesús y no haberla aprovechado. Es mejor esto. Podemos ser valientes por la fe, porque está escrito. Escrito está, toda esta Biblia, todas estas palabras, tenemos sus promesas, tenemos su presencia, conocemos sus propósitos. En la gracia de Dios tenemos todo lo que necesitamos para hacer lo que Él nos ha pedido, porque Dios no me probará más de lo que puedo soportar. Y si Jesús me ayudó a llegar hasta aquí, me ayudará a llegar hasta el final. Si Jesús nos ha ayudado a llegar hasta aquí, nos ayudará a llegar hasta el final. Tengamos fe, y en base a esa fe de saber que Jesús está con nosotros, seamos valientes. Porque Él no nos ha dejado solos hasta ahora, no nos dejará solos ahora si peleamos por hacer más grande su reino, por personas que están a nuestro alrededor, ¿no? La fe nos impulsa a ser valientes para creer que lo que todavía no es será, y lo que todavía no se ha cumplido a su tiempo llegará. Lo que todavía no es, por la fe, lo vemos y creemos que así será, ¿no? Valentía por la fe inspirando nuestra valentía. En el segundo caso tenemos a un padre con una hija muy enferma. Durante 12 años y su hija se está muriendo. Este hombre, Jairo, es jefe de la sinagoga, con lo cual tiene prestigio, tiene fama, tiene reputación, es conocido por toda la gente, porque los jefes de sinagoga eran importantes en esa época. Era conocido. Y lo último que tenía que hacer un jefe de la sinagoga era arrodillarse delante de un hombre, porque solamente se arrodillaban delante de Dios. Quiere decir que en el momento en el que Jairo se arrodilla delante de Jesús, pierde su trabajo, probablemente recibirá críticas, probablemente recibirá, le pondrán en duda, recibirá rechazo, porque siendo jefe de la sinagoga se ha arrodillado delante de un hombre, reconociendo que es Dios. Este hombre tenía tanto que perder, rechazo de su comunidad, pérdida del trabajo. Sin embargo,
fue valiente y se acercó a Jesús a pesar de todo lo que tenía que perder. Pero no solamente lo hizo por fe, lo hizo por fe en que Jesús podía restaurar a su hija, sino que lo hizo por alguien por quien valía la pena ser valiente. Fue valentía por amor. Valentía por amor. El amor por alguien por quien vale la pena luchar. Alguien por quien vale la pena ser valiente, por quien vale la pena correr una milla de más. Porque vale la pena si esa persona puede recibir salvación, puede recibir restauración o puede vivir algo que Dios tenga preparado para él. Vale la pena. Valentía por fe, creemos que Jesús es la respuesta, pero valentía por amor, no lo hago por mí, lo hago por alguien a quien amo. Y este padre fue valiente, no le importaba lo que tenía que perder, si podía acercar a Jesús, a su hija. Valiente por amor. ¿Por qué cosas vale la pena luchar y arriesgarse? No te puedes permitir que por tus miedos, que por tus temores, esas personas sigan sufriendo y tú mismo te ofreces para ser el que abra un camino para ellos. Valentía por amor. Hay gente a la que amamos, por la que valdría la pena ser valientes, para abrir un camino para ellos, para que sean salvos, abrir un camino para ellos, para que conozcan a Jesús. Seamos valientes. Que el amor, dice Primera de Juan, lo hemos estado estudiando, el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando amamos a alguien, no tenemos tiempo para estar si me da miedo o no. Por amor a esa persona me tiro. Por amor a esa persona doy un paso adelante. Eres valiente, pero no por ti, sino por otro, alguien a quien amas. Y quiero pensar en Jesús en este momento, dispuesto a perderlo todo para salvarte a ti. Y vemos su sufrimiento en Getsemaní. El Padre ofreciéndole la copa de la ira, de todos los pecados siendo derramados sobre él. Jesús sufriendo hasta la agonía por esa situación. Sin embargo, por el gozo puesto delante de él, que somos nosotros, sufrió la cruz. Jesús por amor sufrió la cruz. Dios el Padre por amor entregó a Jesús por nuestra salvación. El amor te hace cometer locuras. Te hace ir más allá cuando amas a alguien. Hay gente a la que amamos a nuestro alrededor, por la cual podríamos correr una milla más, o ser valientes, o decir lo que tengamos que decir. Y en último lugar, he hablado de 3 personas, pero una de ellas es la misma persona, pero en situaciones diferentes. La mujer vemos que es sanada, y Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Hablaba de la fe antes. Pero de repente llega un siervo de la casa de Jairo y le dice, tu hija ha muerto ya. Deja de molestar al maestro. Deja de molestar. ¿Por qué sigues molestando al maestro? Tu hija ya ha muerto. Y nos encontramos ante un hombre que no es que su hija está sufriendo y va a por la última oportunidad. Nos encontramos ante un hombre que ya ha perdido toda esperanza. Nos encontramos ante un hombre que su hija ya está muerta. Y ante la noticia de la muerte de tu hija, uno podría decir, bueno, pues ya está todo terminado. Ya es demasiado tarde, no hace falta seguir peleando, ya no hay solución, ya se ha muerto. Y le preguntan, ¿por qué sigues molestando? Sin embargo, ahora no es ni el hombre, Jairo, ni la mujer quien actúa, sino que es Jesús. Jesús mismo se gira y le dice, no tengas miedo, cree nada más. Hay veces que somos valientes por fe, porque creemos en las promesas de Dios. En otras ocasiones somos valientes por amor, porque hay gente por la que vale la pena luchar. Pero hay veces, como en esta ocasión, que tenemos que ser valientes simplemente por obediencia. Ser valientes simplemente porque Dios nos lo ha pedido. Sé valiente, cree nada más. Te dicen que tu hija ha muerto, la familia está sufriendo, todos están llorando, pero tú sé obediente, cree nada más. Sigamos caminando. Pero Jesús, ¿qué va a pensar la familia si les decimos ¿qué va a pensar el resto de personas? ¿No? Es decir, hay cosas que no tendrían sentido. No tenía sentido que Jesús viniera si la niña ya estaba muerta. De repente Jesús llega y la gente empieza a burlarse de Jesús. ¿Pero qué dices? Está muerta, ¿no lo ves? Es una falta de respeto ante el dolor de la familia. La familia, ¿tú te imaginas esta situación en un tanatorio?
toda la familia llorando la muerte de alguien, y ves a la persona ya ahí en el féretro y de repente te dice, no, está durmiendo. ¿No sería una falta de respeto en nuestros días? ¿No echaríamos a esa persona de allí o no tendríamos ganas de estar con ella? No te puedes permitir falsas esperanzas. ¿Y si sale mal? ¿Y si de repente sí, tenemos esperanza de que esa niña resucite, pero luego sale mal? ¿Qué pasa ahí? Es valentía, pero no valentía porque por amor, es por obediencia, por fe obviamente, por amor también, pero por obediencia. Porque Jesús me ha pedido que sea valiente, porque esa es mi responsabilidad. Sigues adelante, enfrenta la situación porque Jesús te lo ha pedido, que sigas adelante. Y si Él te ha pedido algo, te va a dar lo necesario para poder cumplirlo. Y ya termino, dice, Dios en esta etapa nos ha dado la responsabilidad de la Iglesia de ser valientes. El que tiene un llamado tiene una visión, y el que tiene una visión tiene un trabajo por hacer. Y el trabajo que Dios nos ha pedido es imposible. El trabajo que Dios nos ha pedido es imposible de realizar. Y este trabajo requiere valentía, requiere fe, amor, obediencia, que no se detenga por ningún miedo, sino que avance en toda circunstancia. Yo te pregunto, si nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, no somos valientes, ¿quién lo va a ser? Si nosotros no somos valientes, ¿quién lo será? Dios nos ha capacitado, nos ha dado su Espíritu Santo. Es algo que vale la pena, es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿Cómo viviríamos nuestra vida si no tuviéramos miedo? A veces necesitamos fe para superar nuestros miedos y buscar a Jesús por amor a la gente que tenemos a nuestro alrededor, pero al final por obediencia. Es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo ser valientes y creer donde todo el mundo ha dejado de creer. Pelear por lo que todo el mundo ha dejado de pelear, ser como Cristo, que no nos rechazó, que no nos dejó de lado, sino que peleó hasta el final por cada uno de nosotros. Entonces, que sea un año en el que crezcamos en valentía. Este es el tiempo de valentía, y que podamos seguir sumando testimonios a la lista de Hebreos 11. Que si un día Dios quiera o no quiera, pero si se tuviera que reescribir la Biblia y tuvieran que hacer más largo el capítulo de Hebreos 11, que sumaran nuestra historia. Que sumaran nuestra historia de fe. Una iglesia pequeña. Una iglesia con personas mayores, con personas muy jóvenes, sin muchos recursos, sin muchas capacidades, pero que fue valiente, porque creyó en las promesas de Dios, porque amaba a las personas que había a su alrededor y porque obedeció sin excusas lo que Jesús les estaba pidiendo. ¿Cómo sería nuestra iglesia sin miedo si aprovecháramos la última oportunidad? Entonces quiero que terminemos orando y pidiendo al Señor que este año sea así, que no sea un buen mensaje, que no sea simplemente eso, un buen mensaje, sino que sea algo real. Señor, este año, papá, pedimos ser más valientes, ser como la mujer, Señor, rechazada, pero un ejemplo de valentía, un ejemplo de fe que le hizo sobrepasar sus miedos a ser descubierta, a ser rechazada, para ganar su vida. Que podamos aprender de Jairo, de su valentía y por amor, estar dispuesto a perderlo todo por traer sanidad y salvación a alguien a quien ama. Y que podamos ser como ese Jairo, en otra situación diferente, pero que cree a Jesús cuando todo le va en contra y que es obediente porque Jesús se lo ha pedido. Y aunque todo va en contra, sigue adelante creyendo porque Jesús se lo ha pedido. Pues Señor, que no miremos esta Santa Coloma, que no miremos nuestra iglesia como la vemos nosotros, sino que lo veamos con los ojos de la fe, del amor y la obediencia, y que eso genere valentía, que podamos enfrentar los mayores gigantes y que seamos como estos hombres de fe. Estos testimonios que vemos en la palabra son un recordatorio de lo que hiciste y de lo que puedes volver a hacer perfectamente en cada uno de nosotros. Creemos en ti, Señor. Somos tu iglesia y aquí estamos dispuestos
queremos ser valientes hasta el último día de nuestras vidas y aprovechar cada oportunidad para extender tu reino. Valentía en el nombre de Jesús. Valentía, Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén.